24 de enero es el Día Internacional de la Educación. Una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestra especialista invitada para charlar en Infósfera sobre temas de educación es la maestra Eyeri Pérez Reina. Para compartir su experiencia y conocimiento en temas relacionados con su contexto educativo, así como los retos y oportunidades que ella contempla en el panorama actual. Hola, ¿qué tal amigos de Infósferas? Estamos en este Día de la Educación 2024, Día Internacional, en el que celebramos a todo el ecosistema educativo de las diversas áreas que tienen que ver con la educación, y tenemos a una invitada especial, maestra Eyeri Pérez Reina, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar con tu público. Gracias, pues vamos a pasar unos temas, vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, y antes de que entremos en materia, pues déjame contar un poquito con la audiencia que nos ve de todo lo que has hecho. Eres licenciada en Psicología en la UNAM, una maestría en Psicoterapia Humanística y aparte una formación continua que tiene que ver con muchos aspectos que tienen que ver con la adolescencia, psicoterapia, muchísimas cosas, pero hay algo que me interesa y por lo que te invitamos este día, es tu labor docente y administrativa con la educación media superior. Cuéntanos un poco más de esto. Sí, soy docente desde hace más de 17 años en educación media superior, en bachillerato. Actualmente, estoy desempeñándome como secretaria académica de mi centro educativo, pero bueno, antes de esto estuve en orientación educativa y docente frente a grupo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Atendiendo materias básicamente que atienden el desarrollo integral y personal del alumno, ¿no? Como orientación educativa, etcétera, ¿no? Que son estas materias. En una de las etapas más complejas, ¿no? Diría yo, de la vida de las personas. Así es. Sí, creo que es la adolescencia, por las edades en las que nuestros alumnos llegan con nosotros, es una etapa crucial. Es la etapa de la formación del individuo en muchas áreas y de la toma de decisiones, ¿no? Formas personalidad, identidad, eliges tu carrera profesional o laboral, en muchos casos eliges una pareja. Entonces sí, es un reto bien grande recibir estos alumnos, tenerlos 3 años con nosotros y saber que saliendo de aquí ya son ciudadanos legalmente y que, bueno, seguramente estarán generando muchas otras profesiones y situaciones que como sociedad es importante que nosotros vayamos valorando el cómo los apoyamos para salir a ese mundo, ¿no? Y aparte de esto que me estás comentando con la audiencia que nos está viendo ahorita, saludos, vamos a mandar saludos, por cierto, a la gente que nos ve en América Latina. Estamos en una región, ahorita lo van a ver, que tiene que ver mucho con nuestra América Latina. La gente que nos ve en España, porque luego se quejan de que no los saludos a la gente que nos ve en España, y a todos los paisanos en Estados Unidos y Canadá, un gran saludo. ¿Desde dónde nos estás recibiendo en esta ocasión? Bueno, yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital del estado, sureste del país, una zona cálida, muy cálida, y que bueno, actualmente vive muchos cambios sociales, somos un paso migratorio. En la capital obviamente se conjunta pobladores de también muchos otros municipios que por diferentes circunstancias llegan a estudiar, a laborar, a buscar una vida mejor que en sus comunidades. Entonces la población que nosotros recibimos en nuestra escuela también es diversa en ocasiones, ¿no? Tenemos alumnos que vienen de orígenes indígenas, de las etnias de los Altos de Chiapas, pero también tenemos alumnos que en el paso de esa migración ya no continuaron, se quedaron a vivir aquí y bueno, hemos tenido también la fortuna de conocer
de estas otras culturas, ¿no? Honduras, Venezuela, El Salvador, ¿no? Que son la gente que migra y bueno, pues por aquí se quedan en Chiapas. ¿Qué contexto tan particular para este siglo XXI, ¿no? Digo, ya somos mayores, no nos imaginábamos que iba a pasar todo esto, ¿no? Vienen cambios demográficos, socioculturales, algunos provocados por entes como el tema de la violencia, y los que vengan con el cambio climático hacen que las migraciones se den en todos lados, ¿no? Nos pasa en el Mediterráneo, nos pasa en Asia, nos pasa aquí, particularmente con el paso hacia Estados Unidos. En este contexto que estamos viviendo, ¿cómo afrontas los cambios? ¿Cómo los percibes desde el lado educativo en tu ecosistema? Creo que lo más importante es estar justamente abiertos al cambio, actualizados, saber que tenemos que salir de lo conocido, de la zona de confort, para poder de alguna manera también acompañar a estas generaciones que viven esos cambios de manera mucho más acelerada que nosotros, ¿no? Están acostumbrados a vivir de esa manera, que la tecnología les ha permitido conocer de primera mano muchas cosas que no sucedían cuando nosotros estuvimos en esa etapa, ¿no? Entonces creo que para nosotros como docentes, la actualización, el estar al día, el caminar de la mano de estas generaciones, acompañarlos, yo digo a veces mucho que tenemos que meternos en su mundo, ¿no? Entender su mundo, ese mundo de los nativos digitales, tenemos que entenderlo, no podemos hacernos a un lado, no podemos pelear con él, tenemos que ser aliados, ¿no? Poder nosotros también pues irle entrando a estos cambios, ¿no? El conocer de todo lo que sucede, ¿no? En el aula generalmente no va a faltar quien te suelte una pregunta de cualquiera de estas situaciones, ¿no? De estas noticias, y hay que estar preparados para poderlos guiar con información certera, además, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor ellos también viven el mundo un poco de la desinformación, ¿no? Con todo lo que encuentran en redes sociales y en medios digitales. Entonces sí creo que es estar preparados para todo esto, ¿no? Qué menudo paquete, de verdad, felicitaciones y gracias. Queremos precisamente hablar contigo porque este contexto particular en el que tú vives, pues es el reflejo de mucho de lo que está pasando en el mundo, y la edad también es una edad que impacta, ¿no? Viene desde primaria, pero también antecede a lo que es el paso hacia la universidad. ¿Qué te cuentan tus colegas? ¿Qué pasa con los colegas? ¿Qué dialogan entre ustedes en esta etapa de la educación respecto a los grandes retos, pero también a las oportunidades, porque hay muchas oportunidades que tienen ustedes? ¿Cuál es la conversación que tienen ustedes cotidianamente? Mira, creo que podemos encontrar como dos tipos de situaciones con los compañeros. Hay quienes, a pesar de todo, de incluso su propiedad, su generación, logran empatar bien con estos cambios, ¿no? El involucrarse, el informarse, el prepararse, actualizarse. Esa sería la palabra clave, ¿no? Actualizarse. Logran como hacer estos cambios, pero pues también hay quienes se resisten, ¿no? Se resisten un poco más, les cuesta un poco más el poder ingresar a todo esto. Creo que la pandemia fue un momento clave para la educación y para mostrarnos este reto al que teníamos que enfrentarnos, ¿no? Ya no podías estar utilizando tu libro, tu nota de cuaderno, etcétera, de hace algunos años atrás, ¿no? Había que buscar estrategias nuevas y aprender, sobre todo, quienes no lo sabían, quienes no se habían involucrado, aprender de estas nuevas herramientas que tenían que hacerse para continuar con la educación. No podíamos frenarla, ¿no? Y decir, nos vemos hasta que termine la pandemia. No podía ser así, ¿no? Entonces, pues había que aprender Zoom, Meet, Classroom, Drive y todo lo que se fuera posible, ¿no? Además de muchas otras estrategias interactivas para el trabajo con los alumnos. Así que, bueno,
sí fue, creo que todo un tema en pandemia, y que desafortunadamente no para todos fue ese cambio duradero que hubiéramos esperado, ¿no? O sea, bueno, ya empezamos, trabajamos de esta manera y nos quedamos así, porque es lo de hoy, porque es lo que viene, ¿no? No, otros ya dijeron que bueno, ya se terminó la pandemia, adiós clases en línea, regreso a mi libro y a mi cuaderno, ¿no? Entonces, bueno, pues es ir un poco jugando y generando conciencia en ellos, ¿no? Hay maestros que sí, con 60 años, con 30 años de servicio y le entran a los cambios, y hay quienes no, hay quienes ya dicen no, yo me quedo como estaba y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que es un poco de nuestra actitud, nuestra resistencia normal como seres humanos a enfrentarnos a cosas nuevas, pero que bueno, creo que poco a poco podemos ir caminando y avanzando, ¿no? Hacia seguir incorporando y estar al día en todo esto, ¿no? En todos estos cambios que tenemos como sociedad, a partir de todo lo que mencionaba, el cambio climático, son las tecnologías, son un mundo de cosas, ¿no? Pero que definitivamente como docentes no podemos quedarnos fuera, tenemos que estar inmersos. Claro, y sobre todo por la responsabilidad de que tienes vidas sentadas frente a ti en estos 3 años en los que pasa el periodo más dramático para su formación como personas. Están ahí, no puedes no hacer algo. Pues gracias a todos de antemano por esa actitud que bien mencionas, el compromiso. Y bueno, vamos a ir ahorita a una pausa para ver algunos datos de educación y datos curiosos que hemos preparado aquí en Infósferas, y regresamos con la maestra Elieri Pérez Reina para seguir hablando de su labor y bueno, más temas. Vamos a hablar del universo GLAM, algunos temas que tienen que ver con accesibilidad, temas de discapacidad. Regresamos. En el mundo existen aproximadamente 250 millones de niños y jóvenes sin escolarizar. 617 millones de niños y adolescentes no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemáticas, lo mínimo para defenderse en la vida cotidiana. 763 millones de adultos son analfabetos. En los países en desarrollo el 91% de los niños se matriculan en la escuela, pero de ellos, 57 millones de niños no asisten a la escuela. África subsahariana tiene el récord a nivel mundial de niños sin escolarizar. Los conflictos armados y guerras impiden que los niños asistan al colegio. Los niños refugiados no tienen acceso al sistema educativo formal, alcanzando la cifra de 4 millones. Qué interesante, porque pensaría uno que no lo vive en la última trinchera como estás tú, que se quedó, ¿no? Que sí hubo una evolución. Y bueno, la sorpresa, ¿no? Si hay gente que tiene 60 años y se actualizó, pues debería de ser ya un cambio definitivo, porque el siglo XXI va de eso, ¿no? De comunicación remota, de datos, de inteligencia artificial, realidad aumentada, muchas tendencias que convergen en este momento. Claro. Y es no pelearnos con la tecnología, no pelear con ella y buscar estos aspectos positivos desde el aula, en qué puede ser tu aliado, de qué manera yo tomo todas estas tendencias y las puedo incorporar a mis prácticas en el aula, ¿no? Creo que eso es lo que está todavía costando trabajo a algunas generaciones hacer, ¿no? Y no solo por esta dificultad personal, tal vez, sino también por dificultades institucionales. A veces la dificultad es, no hay internet en la escuela, ¿no? O sea, ¿qué haces? Nuestra realidad en las escuelas públicas es esa. ¿Cómo haces que un trabajo interactivo en aula con los alumnos si no tenemos internet con la cobertura para todos? Y muchos de los alumnos a lo mejor llegan a la escuela así con un teléfono que utilizan para comunicarse con su familia, pero sin datos, o con los datos mínimos para esa comunicación de emergencia, pero no para hacer trabajo en clase. Entonces, bueno, ahí entonces no nos queda más que pues volver a regresar a las prácticas
que ya se tenían, ¿no? Que no se puede hacer mucho. Claro, y esto al fin y al cabo va marcando una brecha, las famosas brechas de las que se han hablado tanto en los foros académicos, y hay algo que no sé qué digan tus colegas respecto a estos retos. Me interesa mucho cómo lo enfrentan, como te lo dije anteriormente en la última frontera, porque hay niveles, ¿no? En los foros académicos se habla como de otro nivel y bueno, me toca en los foros de bibliotecarios, se habla en otro nivel, ¿no? Las teorías, pero ya aterrizar todo lo que se dice en las teorías y en estos foros académicos a piso, en la vida real, en lo cotidiano, ¿cómo lo perciben tus colegas? Como todo cambio, siempre hay resistencia. Generalmente creo que se presenta primero eso, ¿no? La resistencia de moverte, porque al final también como individuo es moverte de tu zona de confort, de lo que ya conoces, de lo que has venido, o sea, imagínate, hay compañeros docentes que tienen 30, 38 años de servicio, o sea, es difícil moverlos, ¿no? Es difícil hacerles que generen estos cambios. Sin embargo, creo que poco a poco, ¿no? Creo que poco a poco vamos todos dándonos cuenta de las necesidades sociales que nos mueven para cambiar, ¿no? Y que, como decíamos al inicio, el gran parteaguas de estos cambios es la educación. Tenemos que hacerlo, no podemos hacernos a un lado, dejarlo atrás. Tenemos que involucrarnos en todos estos nuevos fenómenos, ¿no? Aprender, algo importantísimo es la actualización, es un trabajo en el que, tal vez en muchos otros, pero en este tenemos que estar súper actualizados, ¿no? Y conocer no solamente de teorías educativas, pedagógicas, sino de muchas otras cosas más, ¿no? Y bueno, interesante en educación media es que al igual que en las universidades, quienes llegan a ser docentes son profesionistas. O sea, es el químico, el ingeniero, qué sé yo, ¿no? Cualquier otra profesión. Pero ninguno estudió para ser maestro. Ninguno tiene las bases pedagógicas de nada, digamos, en ese sentido. O sea, ninguno, en ninguna profesión llevamos una materia que nos enseña a dar clases. Entonces, obviamente, eso es otro puntito que hay que sumarle, ¿no? Que tenemos que aprender a hacer, ¿no? De pronto se nos presentan casos que también se ve, ahora ha crecido mucho el caso de alumnos con necesidades especiales, ¿no? Educativas especiales. Y, o sea, ¿cómo le dices al ingeniero, al químico, que haga una adecuación curricular? Es algo que a lo mejor nunca he escuchado. Entonces, todas esas son las cosas en las que sí tenemos que irnos preparando. Justo como decías, una cosa es la teoría, sí, ¿no? O sea, lo podemos hablar muy bien, pero aterrizarlo en la práctica es complicado cuando no se tienen todas estas bases. Entonces, sí es todo un reto. Sí, de verdad es loable, es muy loable todo el esfuerzo que hacen, porque aparte tienes vidas en juego. O sea, tienes a personas que están en esta etapa. Me interesaba mucho la opinión tuya, te busqué precisamente por eso, porque esta etapa es crucial, depende de esta etapa antes de llegar a la universidad, y los que llegaron a la universidad pues ya brincaron una valla, ¿no? Pero habrá un porcentaje, no sé si alto o bajo, de chicos que van a tener que rifarse con la vida, con lo que ustedes les dan, y se quedan con ese nivel educativo, y esa es su última herramienta para sobresalir en la vida, para llevarla, para buscar empleo, ser padres de familia. Muchos, hay un alto índice de embarazos a esta edad, entonces ya van a ser padres, y esto pues obviamente impacta en cómo vivimos en sociedad. Esto que mencionaste me parece muy curioso, porque puede haber gente muy preparada, gente con muchos conocimientos, especialistas en su área, pero que no tienen la pedagogía, la metodología, no saben hacer el diseño instruccional,
más allá de una persona con todas las capacidades, ¿te has enfrentado o has conocido algo que tenga que ver con personas con discapacidad en el contexto en el que tú vives? Sí, alumnos, todos los ciclos escolares recibimos alumnos con diferentes discapacidades. Tenemos ahorita, por ejemplo, en este ciclo escolar, discapacidad auditiva, que es como lo más común que nos hemos enfrentado, ¿no? Bueno, con algunas enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, en tus alumnos que tienen que venir en caminadoras, sillas de ruedas, por diferentes circunstancias. Y aunado a esto, también el incremento de casos con trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención, que es bien curioso, porque además otra de las cosas que sucede en el nivel medio es que a nivel de Secretaría de Educación no se tienen los apoyos para estos casos. Como sabrás, en educación básica se tiene el famoso USAER, que son los programas de educación especial, los CAMS, que son los centros de atención múltiple, y que dan el acompañamiento a todos estos casos. En el nivel de educación media, pareciera ser como que no sé qué piensa la secretaria, que se les quitó, ¿no? Ya lo superaron, y no existe nada. Entonces, dentro de la escuela es, enfréntate a esto como puedas y con lo que tengas. Si la escuela cuenta con un psicólogo, pues qué bueno, ¿no? O sea, podrá medio hacer lo que está a su alcance, no siempre son los especialistas, tampoco, no es su área de especialidad, vamos, ¿no? La educación especial, pero si no, pues como se pueda, ¿no? Porque no hay este seguimiento. Y en nuestro contexto hemos tenido también la experiencia de que nos llegan muchos casos que ni siquiera han tenido un diagnóstico como tal, ¿no? Por las circunstancias de la familia, de los papás, porque con la pandemia nos sucedió. Alumnos a los que no vieron 2, 3 años en secundaria, pues nadie se dio cuenta que tenían una dificultad. Llega a la prepa y decimos, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, no... hay situaciones que no van acordes a su edad cronológica, entonces algo está sucediendo y empezamos a explorar para también acompañar a los papás, porque eso es todo también una situación. No podemos dejar a los papás solos y decirles, oigan, no puedo atender a su hijo. No, o sea, sí, pero necesitamos el acompañamiento, ¿no? Hay que buscar estrategias, hay que buscar instituciones que los apoyen, que los orienten, que es todo un trabajo cuando llegamos a una situación así que ni siquiera los papás se habían dado cuenta, ¿no? O lo tenían claro, presente. Entonces sí es. Wow. Es todo un reto, sobre todo en el caso del autismo, ¿no? Me refiero mucho al autismo por esto de que no se ve y bueno, de por sí los diagnósticos llegan tarde. Sí, efectivamente, ¿no? Imagínate un chico de 15 años al que apenas se le está diagnosticando, ¿no? Y que mientras tanto el contexto y la educación lo tachó como el flojo, el que no pone atención, el aislado, y muchos otros, sin raro, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Dicen los maestros, ¿no? Es raro. Y como te decía, o sea, yo tampoco puedo culpar al docente, no es su obligación del maestro de química o del maestro de mate o de saber que podría llegarle un alumno con autismo, ¿no? Entonces, te digo, cuando te llegan situaciones así, es hacer el trabajo con todos, con el maestro, con los padres de familia, con los compañeros de grupo. Tampoco los alumnos, los mismos compañeros, si nadie ha tenido el acercamiento con una situación así, no lo entienden, ¿no? O sea, yo no entiendo a mi compañero que no le gusta que lo toquemos, que si empezamos a hacer relajo y escándalo en el grupo, se cubre o se altera, o que no platica con nosotros, que no socializa, que le hacemos bromas y no las entiende. Entonces también hay que hacer trabajo con el grupo.
para incluirlo, para que lo apoyen en las necesidades que vaya teniendo. Y bueno, ya no te digo de los casos de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Que también hay que capacitar al grupo por la emergencia que pueda surgir, ¿no? Entonces sí, recibimos de todo, de todo. Y sí creo que antes algo sucedía, yo no sé qué es, ¿no? Pero sí no eran tan notorios los casos, no llegaban tantos hasta este nivel. No sé si se quedaban en los anteriores, si ya las familias optaban por no inscribirlos a el bachillerato, pero ahora sí recibimos muchos alumnos así. Y afortunadamente muchos de ellos salen de la prepa muy bien y se integran a la universidad. Entonces, bueno, pues eso es maravilloso, ¿no? De poder lograr todo esto con el trabajo de 3 años, ¿no? Que los tuvimos aquí. Pues felicidades, es una gran labor, digo, hay muchísimas aristas en esta labor. Después viene un proceso de duelo, ¿no? Cuando no viene el diagnóstico y el padre se entera, tienes que trabajar con ese proceso de duelo familiar que implica toda una búsqueda de información, y tienes que ser tú también esa clave, esa ancla en donde la familia busca esa información, ¿no? Tienes que ponerte a estudiar, a revisar. Sí, y la verdad, nosotros sí nos hemos preocupado mucho por eso, por acompañar a los papás, justo por eso, porque entendemos que no es fácil asimilar de primer momento el que te den un diagnóstico así de tu hijo, cuando pensabas que a lo mejor simplemente era porque así era, ¿no? Porque era su personalidad. Y no, hay algo más, ¿no? Y a veces el darse cuenta en algunos casos en los que hay una afectación más profunda en el área cognitiva, también darse cuenta de que tus expectativas como padre no se van a cumplir, porque a lo mejor no vas a tener un hijo que logre un ingreso a la universidad. Pero sí, como decías hace unos momentos, ¿no? El prepararlos para la vida independiente. Ese es el objetivo y lo que a mí me gusta transmitirles a los compañeros docentes. Lo mínimo que podemos hacer es generarle a este alumno las condiciones para que pueda ser independiente, ¿no? Independiente en la medida de lo posible, ¿no? Que pueda acceder a un trabajo, que si algún día se queda sin sus padres, pueda lograr salir adelante, ¿no? Dentro de lo que sea posible. Entonces sí son retos, pero es súper satisfactorio también. Sí, de verdad que cambia vida, ¿no? La educación y el trabajo que hacen ustedes, que es inconmensurable. Me encanta porque luego nos dicen a los docentes, ¿no? Es que yo ya trabajé 8 horas antes de venir a clase. O sea, traes un trabajo, antes no sé cuántas profesiones lo hagamos, pero ya traes 8 horas de investigación, de trabajo, de preparar materiales para sentarte 40 minutos en el aula, 1 hora, 2 horas. Es impresionante, y aparte diversificarte tanto, de acuerdo al contexto, como lo estamos diciendo ahorita. Sí, sí se habla mucho de esta parte, ¿no? Que no es reconocido como tal el trabajo docente. Creo que mucha gente llega a la docencia de manera fortuita. No lo buscas, no estaba en tus planes, tú querías estar construyendo un puente, pero pues ahora das clases de matemáticas, ¿no? No siempre nos gusta, pero creo que la satisfacción al final del día, del semestre, del ciclo escolar, es ver esos alumnos cómo se van, ¿no? Y cómo se transformaron en estos 3 años, y lo que lograste. El que al final te pongan una notita, gracias, profe, por lo que me apoyó, porque siempre estuvo para mí, porque esa es la satisfacción. No, al menos yo no lo espero, ¿no? Yo no espero que me lo agradezca la sociedad o que me lo agradezca el gobierno. No, para mí es súper satisfactorio que un alumno al final te abrace y te diga, ¿no? No sabe cuánto aprendí, ¿no? O que después me pasaba mucho, en algún tiempo di la materia de metodología de la investigación. Es una materia que a nadie le gusta. Pero después regresaban cuando estaban haciendo su tesis de licenciatura, ¿no? Y entonces me decían, profe, vengo a que me ayude con esto y esto, porque yo me acuerdo que no me gustaba y no quería, pero sé que ahora me sirve, ¿no? Y que necesito que me apoye con tal tema, ¿no? O con tal situación que no estoy entendiendo, ¿no? Entonces,
o sea, bueno, ¿no? Qué padre, ¿no? Que al menos, que te busquen porque saben que van a encontrar una solución a algo que en ese momento están teniendo ahí como atorada, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de esta labor, ¿no? Todo lo que podemos cambiar, para bien o para mal, ¿no? O sea, una palabra clave con un alumno puede destrozarle la vida o puede cambiársela para bien de manera impresionante, ¿no? Entonces, eso es también otra de las cosas, ¿no? Cuidar mucho lo que decimos, cómo los tratamos. Sí, es ahí todo un reto y qué bueno que haya personas como tú que están a cargo de estos equipos de trabajo con todo el conocimiento que traes, con toda la formación académica y los más de 15 años de experiencia ya en esta, digamos, en esta batalla continua, ¿no? Porque nunca se termina. Siempre sigues, y lo has dicho 2 veces, me ha gustado mucho, aprendiendo. Estás en continuo aprendizaje. Y sí, pues los alumnos, los pequeños en general, son los mejores maestros que tenemos en la vida. Claro, sí. Sí. Sin Voy a duda tener que hacer alguna, ¿no? un corte. Vamos a ver un segmento que tiene que ver con la educación y regresamos contigo para seguir charlando de esto que ya se puso bueno. Ok. Anualmente se selecciona un tema central para la celebración de este Día Internacional. Para el año 2024 el lema es Aprender para una paz duradera. Los docentes tienen un papel fundamental en la enseñanza pacífica. El aprendizaje para la paz es fundamental, debemos enseñar a los alumnos a que se conviertan en agentes activos para la paz. Y debe ser un aprendizaje duradero y consolidado. Y bueno, pues regresamos de este corte. Es un tema que abarca mucho, Elieri. En Infósferas, ya sabes, hablamos de archivos, bibliotecas, galerías y museos. Te quería preguntar cómo relacionas en tu día a día, en tu trabajo cotidiano, tu actividad docente, de planeación académica, de diseño instruccional, de los contenidos, con este universo GLAM. Cuéntanos un poquito cómo es la relación. Bueno, mira, creo que en este momento, con esta nueva reforma que tenemos en la educación llamada Nueva Escuela Mexicana, han puesto mucho énfasis en algunos aspectos como las habilidades socioemocionales. Y en el área de habilidades socioemocionales, ahora lo que se pretende es conjuntar, por ejemplo, todo lo que antes se manejaba aislado de la parte artística, las famosas actividades artísticas y culturales, y las actividades deportivas también, en un solo bloque que pretende formar al alumno en estas habilidades socioemocionales desde el arte y el deporte. Es como conjuntar todo esto, utilizar, estoy como retomando esto para ahorita decirte un poco cómo lo manejamos. Porque creo que algo importante es ir descubriendo las habilidades de los alumnos, las habilidades y la forma en la que ellos buscan mostrar quiénes son, ¿no? Mostrar su personalidad, y cada uno lo hace justamente esto, ¿no? Buscando estos espacios, ¿no? Hay quienes, para eso se abren estas dos vertientes en educación media, que es el deporte y el arte. No necesariamente tienes que trabajarlo desde esta área del deporte o desde la cultural. Pero lo que nosotros sí hacemos es procurar que sobre todo el arte sea un punto de partida del manejo de sus emociones, ¿no? De sus emociones. No sabes cómo nos ha ayudado el que se tenga el taller de música, el taller de dibujo, el taller de pintura, de teatro, y formarlos en que no solo sea como este rato de esparcimiento, ¿no? Sino que realmente se busque público, ¿no? Se vuelvan público conocedor de estas áreas, ¿no? De estas materias, ¿no? Entonces, en el caso del arte, sí. Y además porque ha crecido mucho también el interés por los jóvenes de dedicarse a eso. Antes era muy raro que encontraras jóvenes que fueran a estudiar
cualquiera de las bellas artes, ¿no? Pero ahora sí buscan ingresar a las escuelas y a las carreras que tienen que ver con esto, ¿no? Artes visuales, música, básicamente, que es además lo que ofrece el Estado, ¿no? No hay mucha variedad en las universidades, solo hay una universidad que ofrece estas carreras, pero bueno, sí hay alumnos interesados en ellas, ¿no? Entonces, eso también nos ha permitido, como en el caso del arte, abrir este panorama, ¿no? Y que lo hemos impulsado mucho desde acá, ¿no? El que ellos realmente puedan hacerlo. Y desde las formas en que ellos les nace hacerlo, ¿no? Por ejemplo, de pronto se le ocurre a un grupo que quieren hacer un mural. Ok, ¿no? O sea, plasmen en un mural lo que necesitan plasmar, ¿no? Enfrentándose a esto. Bueno, y me decías también esta parte de los museos. Creo que es algo que se ha dejado de hacer, tristemente. Yo sí recuerdo que antes era, bueno, vamos a obligatorio casi. Pues sí, ¿no? Y vamos a estudiar, no sé, la cultura mexica. Bueno, pues váyanse al museo primero, vean, exploren, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora no se da, ¿no? Un poco, creo que porque en este caso aquí sí creo que es muy un tema cultural, ¿no? O sea, no hay, mucha cultura de museos, porque tampoco los hay, ¿no? Pues, desafortunadamente. O sea, hay muy pocos a los que no se les ha dado impulso, a los que no se les ha metido recursos. Entonces, bueno, pues la población sabe que está, ¿no? O sea, sabe que está ahí, pero no están acostumbrados a ir, porque además lo poco que hay, si ya fuiste una vez y no ha sido renovado, tampoco le encuentras como mucho sentido, ¿no? Sí es un área abandonada, creo que abandonada desde el gobierno, desde los gobiernos. Y bueno, por la misma situación, en el caso de la gente que es local, digamos los maestros locales, por llamarlo de alguna manera, pues no hay mucho a dónde los manden, ¿no? ¿Qué hacen con ellos? En mi experiencia personal, que yo sí estaba acostumbrada a eso, yo lo que hacía, o sea, era obligado, por ejemplo, para esta materia que te decía, metodología de la investigación, la primera clase casi que hacíamos era la visita a la biblioteca universitaria, que es la más grande que hay aquí. Claro. Y para los alumnos era wow, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca habían ido a una biblioteca, ¿no? O sea, más que a lo mejor su biblioteca de la escuela, que es un área con estantes y libros y una mesa y ya, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, la verdad es que sí era impresionante para ellos ir a la biblioteca universitaria, que sí tiene videoteca, hemeroteca, que les muestran los mapas, que les enseñan a buscar la información en las computadoras, que, en fin, ¿no? Todo esto, ¿no? Y que, bueno, yo les decía, de todo van a encontrar aquí, ¿no? O sea, de todo van a encontrar aquí, y es el punto de partida para cualquier trabajo de investigación, de lo que quieras saber, ¿no? Y conocimiento. Entonces, sí creo que es algo que está abandonado, desafortunadamente, que hay mucho que hacer, sí hay mucho que hacer, ¿no? Habría que involucrarlos más, ¿no? Te digo, desde los docentes, o sea, no solamente es un tema de los alumnos, los docentes, las familias, no es como muy común que las familias vayan un fin de semana a un museo, ¿no? Entonces sí es todo un tema, ¿no? Todo un tema, y te digo porque desafortunadamente hay poquitos, ¿no? Hay poquitos museos, ¿no? Pues qué bueno que nos dices esto, realmente me parece una cápsula maravillosa y un buen tip, nos has dado muchísima información, pero ahí está para la gente de archivos, de bibliotecas, de museos y de galerías, vayan por sus públicos, escuchen, aquí tenemos una voz que desde la primera trinchera nos está diciendo lo que necesitan, abramos espacios, fomentemos y a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, y no nada más a las autoridades, también a la iniciativa privada, a los organismos, las asociaciones de la sociedad civil, vayan por estos públicos, vayan por estos sectores educativos que están demandando que tengamos
nuevas y mejores colecciones, que tengamos nuevos y mejores servicios, que nos vinculemos, que salgamos de estar pensando en cuidar un acervo de biblioteca, en cuidar que los papeles del archivo estén bien, en cuidar que no le pase nada a la colección del arte, a la muestra en el museo, pero no va a pasar nada si realmente no nos vienen a visitar. Creo que ahí podremos trabajar mucho. Y a los chavos que están estudiando arte, cultura, restauración, bibliotecología, archivonomía, vayan y toquen las puertas con las personas en el sector educativo desde primeros, desde kinder hasta maestría. Creo que ahí tenemos bastantes clientes, por decirlo así. Sí, efectivamente, creo que es eso que te decía, es formarlos en el amor al arte y la cultura desde el inicio, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy claro que pronto vas a conocer, que la maestra de kinder fue la que empezó a fomentar el gusto por el arte y al final los llevan hasta la universidad con ese gusto, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Esa maestra que dedicó tiempo en poder decirle al alumno, existe esto, ¿no? Miren, existe alguien que pintó esto, que pintó el otro, que pintó aquello, que, etcétera, ¿no? Y el maestro que tenemos aquí, nosotros en la prepa, que da algunas de las materias de cultura, su principal objetivo es esto, formar público, ¿no? No solamente es que ellos pinten, ¿no? O que ellos hagan una obra de teatro. No, es también que sepan conocer, que sepan admirarlo, que puedan sentarse en un teatro, en un auditorio, que puedan ir a una galería y sepan reconocer qué es lo que están viendo, ¿no? Entonces, y eso creo que es fundamental, o sea, y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? También creo que a veces es, como te decía, desafortunadamente es el no estar acostumbrados a esto. Yo les comparto eso a los maestros, hagan las visitas guiadas en línea que hay de infinidad de museos, ¿no? Hagan esas visitas con sus alumnos. Teníamos una maestra que, aunque no eran sus materias, ella daba lectura y redacción, ¿no? Pero, por ejemplo, si les iba a mostrar, iban a hablar de Los Miserables, les hacía primero todo un recuento histórico, ¿no? Y les mostraba todo esto, ¿no? O sea, dónde está ubicado el lugar donde se situó tal novela, miren, geográficamente está así, y la historia que hay detrás de ese país es esto, el otro, y entonces ella sí utilizaba mucho imágenes de museos, de bibliotecas, de libros, para primero contextualizar la obra que les estaba dejando leer, ¿no? Porque, bueno, además también el tema de la lectura, es todo un tema con los adolescentes de hoy en día, ¿no? Entonces, para que enamorarlos de la lectura clásica, primero les tenía que hacer todo el recuento apoyándose en estos elementos de bibliotecas, museos, etcétera, ¿no? Muy interesante lo que decía ella. Pues gracias, ahí nos estás dando otro tip maravilloso. Tenemos mucho que aprender y mucho que compartir en estas sinergias educativo-culturales con nuestras instituciones memorísticas, el arte y la cultura. Y lo que dijiste bien, eso se va a quedar grabado. Le puse ahí un recordatorio: formar públicos para estas industrias culturales. Y bueno, públicos y también agentes culturales. Claro. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, es un área que tenemos que impulsar mucho desde donde estemos, ¿no? Porque al final también con todo el tema que hay de salud mental, por ejemplo, pues, ¿en dónde podemos encontrar ese espacio en el que la gente pueda sentirse diferente? También en el arte y la cultura, ¿no? Para eso hay tantas herramientas ahora de arte terapia, de cuestiones de este tipo, porque se ha encontrado eso, ¿no? Que es una de las mejores terapias que existe, ¿no? Refugiarte en generar arte, ¿no? En generar arte, en verlo, en contemplarlo, entonces sí, creo que va de la mano de muchísimas cosas, ¿no? De muchísimas cosas
que podríamos hacer y el trabajarlo en conjunto desde todos los aspectos que puedan ser posibles y que puedan conjuntarse en la educación, pues es fenomenal, ¿no? Sí, y esto ahorita lo voy a amarrar con el lema de este año que tiene que ver en el 2024, el tema del Día Internacional de la Educación, que es básicamente aprender para una paz duradera, ¿no? Estamos asistiendo a un aumento de conflictos violentos acompañados de una oleada de discriminación e incitación al odio, y esto pues hace urgente un compromiso con la paz que debe de crecer precisamente aquí, desde la educación. Así es, sí. Son los espacios que tenemos para generar este cambio de conciencia, ¿no? No lo digo yo, lo dicen muchos otros autores, la adolescencia es justamente la última oportunidad que tenemos de cambiar lo que no se hizo bien o de terminar de conformar a un individuo, ¿no? En cuanto a su personalidad, su forma de ser, la forma en la que canaliza y gestiona emociones, cómo las utiliza, la ideología, etcétera, ¿no? Entonces, este es el último chance que tenemos de poder, pues invertir todos los recursos que se pueden en generar esos futuros ciudadanos del mundo que cambiarán las decisiones, que las tomarán, que generarán conciencia, cada uno desde su ámbito, pero algo podrá hacer para que esto sea diferente, ¿no? Sí. Ahí es donde se vuelve preponderante con lo que acabas de decir, este lema del 2024, ¿no? Aprender para una paz duradera. Elieri, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que estás ocupadísima, que estás construyendo ciudadanía, que estás ayudándonos a tener mejores seres humanos en las calles, en las comunidades, particularmente en tu contexto, allá en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y pues a mandarle un saludo a todos los docentes que nos ven a través de las redes sociales, pues mándales un mensaje ya de despedida. Gracias, estoy muy contenta de poder compartir esto contigo y con tu audiencia. Creo que sí, tenemos un compromiso muy grande como docentes, muy grande, en muchos sentidos, ¿no? El estar en la escuela para muchos alumnos es ese espacio donde no solamente van a aprender conocimientos, ¿no? No solamente es acumular conocimientos en ellos, cuestiones teóricas y demás, estamos formando, ¿no? Estamos formando, estamos abonando a que encuentren un lugar de paz a veces, ¿no? En estas situaciones de violencia que estamos viviendo actualmente, a veces la escuela se convierte en eso, ¿no? En su refugio, en el único refugio en donde pueden encontrar que hay una forma diferente de vivir, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que tener bien claro y bien presente cada uno de nuestros días que estamos frente a nuestros grupos, ¿no? La importancia que tenemos de cambiarles la vida a esos seres que están frente a nosotros, ¿no? Entonces sí, pues es eso, ¿no? Una invitación a amar esta profesión, hacerla con todo el gusto, el cariño y demás. Las satisfacciones van a llegar, ¿no? Van a llegar de muchas formas, ¿no? Y creo que para las generaciones nuevas, el ver que sí, la docencia no debe de llegarnos, como decía yo al principio, ¿no? De manera fortuita. La podemos buscar y entregarnos a ella porque, bueno, es la piedra angular de los cambios sociales. Perfecto, pues yo soy Paco del Reyo, me despido. Felicidades a todos los que forman parte de este ecosistema educativo, de los diversos ecosistemas educativos en todo el mundo, especialmente a la gente de habla hispana. Nos vemos. Muchas gracias.